¿Qué es lo que define a un pueblo? A veces pensamos en fronteras, en una bandera, en una historia de batallas y presidentes. Pero, ¿y si la verdadera identidad está en algo más profundo? En las historias que se cuentan al atardecer, en la comida que se comparte, en esa música que nadie escribe pero que todos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante que nos llega desde Honduras y que plantea una conexión, una conexión sorprendente. La que existe entre la pérdida de esa identidad cultural y una de sus crisis más dolorosas, la corrupción sistémica. Y para que quede claro, el material que tenemos sobre la mesa no es un simple reporte de noticias, ni un informe económico. Es un texto que propone una idea que se siente casi radical, que para sanar a una sociedad fracturada por la desconfianza, quizás el primer paso no sea solo cambiar las leyes, sino recuperar lo que el autor llama el alma colectiva. Es una premisa muy poderosa, la verdad. La pregunta central que vamos a desglosar es, ¿puede el fortalecimiento del patrimonio cultural ser una estrategia directa, tangible y efectiva para combatir la corrupción y reconstruir un pacto social? El análisis que exploraremos hoy no solo sugiere que es posible, sino que en un contexto como el hondureño podría ser absolutamente indispensable. De acuerdo. Empecemos a desempacar esto, porque la idea es grande. El texto arranca pintando un cuadro de la inmensa riqueza cultural de Honduras. Habla de herencias lenca, garífuna, mixquita. De la influencia española, afrocaribeña. Exacto. Menciona tradiciones como la música punta, la increíble artesanía en cerámica, toda una gastronomía que gira en torno al maíz. Es un mosaico vibrante. Pero casi en el mismo párrafo introduce una sombra, una pérdida paulatina de todo eso. ¿Cómo se ve esa pérdida en la vida real? No es que la gente olvide quién es de un día para otro, ¿o sí? No, claro que no. Y lo interesante es cómo el análisis describe los síntomas, porque son cosas muy cotidianas. Uno de los más evidentes es la brecha generacional. Pensemos en los jóvenes de las ciudades, en Tegucigalpa o San Pedro Sula. Muchos están cada vez más desconectados de las prácticas y saberes de sus abuelos en las zonas rurales. La historia oral, las recetas, el conocimiento de las plantas medicinales, todo eso se empieza a quedar en el campo sin un puente claro hacia las nuevas generaciones urbanas. Como si se cortara un hilo de transmisión. Exacto, un hilo vital. A eso se suma el bombardeo de una cultura global mediática. A través de TikTok, Netflix, la música que domina las radios, se consumen masivamente modelos culturales de Estados Unidos, de Europa, de otras partes de Latinoamérica. No es que eso sea inherentemente malo, pero el análisis señala que crea una especie de ruido de fondo tan fuerte que la música local, las historias propias, luchan por ser escuchadas y valoradas. Y me imagino que eso lleva a otro punto que menciona el texto, la estigmatización de lo propio. Si todo lo cool viene de afuera, lo de adentro empieza a verse como... ¿atrasado? Justo esa es la palabra que usa, atrasado. Se asocia lo rural o lo indígena con la pobreza, con algo folclórico, en el sentido más despectivo, casi como una pieza de museo que no tiene relevancia en el mundo moderno. En lugar de verlo como una fuente de sabiduría y resiliencia, se convierte en algo de lo que algunos jóvenes incluso sienten la necesidad de distanciarse para sentirse modernos. Y el golpe de gracia a todo esto, según el texto, es la migración masiva. Cuando miles de personas, sobre todo jóvenes, se ven forzadas a abandonar sus comunidades, no solo se pierde mano de obra, se produce una hemorragia cultural. Se van los que deberían aprender de los mayores y enseñar a los que vienen. Es un cuadro complejo. Y mientras se debilita esta identidad, el análisis pone sobre la mesa el otro gran monstruo, la corrupción. Pero lo curioso es cómo lo define. No habla tanto de desvío de fondos o sobornos, sino de algo que llama una crisis de valores colectivos. ¿Cómo se conectan esas dos cosas? A primera vista, no parece una línea directa. Esa es la conexión clave de todo el argumento. Cuando hablamos de corrupción, pensamos en el síntoma, el dinero que falta, el puente que no se construye. Pero el análisis va a la raíz. La corrupción prospera cuando se destruye la confianza. La confianza en las instituciones, en los políticos,
pero también la confianza entre vecinos. Se rompe el tejido social. Y en ese escenario, la identidad cultural que debería funcionar como un ancla moral, como ese conjunto de valores no escritos que nos dicen esto está bien, esto está mal, así nos cuidamos entre nosotros, esa ancla se suelta. Se crea un vacío. Es una idea muy potente. Un vacío. Casi se puede sentir. Porque cuando no hay un relato colectivo fuerte, parece que cualquier cosa puede llenarlo. Y por lo general no es nada bueno. Y el texto es muy claro sobre qué llena ese vacío. Un individualismo extremo. La lógica del sálvese quien pueda. Si no hay un nosotros fuerte, solo queda el yo. La apatía se vuelve la norma, porque ¿para qué luchar por lo colectivo si no siento que sea mío? Y en los peores casos, ese vacío se llena con violencia. Así se cierra el círculo vicioso. O sea que la pérdida de identidad debilita los valores. Exacto, debilita los valores comunitarios. Y esa debilidad ética crea el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción se extienda sin apenas resistencia social. Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto sugiere que un pueblo sin referentes culturales sólidos es en esencia más vulnerable a la manipulación. Menciona que las nuevas generaciones crecen sin modelos de éxito alternativos al del dinero rápido y a cualquier costo, que es el modelo que promueve la cultura de la corrupción. La narrativa nacional se vacía de héroes cotidianos, de ejemplos de integridad. Así es. Y si el relato dominante sobre ser hondureño, tanto dentro como fuera del país, se asocia principalmente con la pobreza, la violencia de las maras o los escándalos de corrupción que salen en las noticias, es casi una reacción lógica que muchos jóvenes busquen una identidad en otro lado. Puede ser en la cultura del reggaetón global, en las marcas de ropa americanas, en cualquier cosa que los distancie de esa etiqueta negativa. Es una forma de autoexilio cultural, de decir, eso que dicen que soy no me representa. Exactamente. Y al romperse esa identificación con lo nuestro, supongo que la idea del bien común se desmorona. El análisis dice algo sobre la ética comunitaria tradicional. Sí, y es un punto fundamental. En muchas de las culturas originarias y rurales de Honduras, la ética se basa en la reciprocidad, en el cuidado colectivo del territorio, en la idea de que lo de todos es sagrado. Pero si el Estado, lo público, se percibe como algo ajeno, corrupto y que no me representa, ¿por qué lo voy a defender? Saquearlo deja de ser una traición a la comunidad y para algunos se convierte en una oportunidad individual, casi en un acto de astucia para sobrevivir en un sistema que no funciona. El panorama que describe es desolador, pero luego el texto introduce un concepto que me pareció muy esperanzador: las tribus culturales. A primera vista, la palabra tribu puede sonar un poco excluyente, como algo cerrado. ¿A qué se refiere exactamente el análisis con este término? Es una excelente pregunta, porque el texto se esfuerza en aclararlo. No habla de tribus en un sentido étnico o de sangre que excluye a otros. Las llama comunidades de sentido. Son grupos de personas que se unen no por su apellido o su lugar de nacimiento, sino por un propósito compartido, el de reconstruir el significado de ser hondureño desde la dignidad, la creatividad y la justicia, usando la cultura como su principal herramienta. Y no es teoría abstracta, ¿verdad? Para nada. El análisis nos da ejemplos muy concretos y vibrantes. Mencionémoslos, porque creo que son el corazón de la propuesta. Empecemos por las comunidades garífunas. El texto dice que están en la primera línea. ¿Qué hacen exactamente que sea tan relevante para este análisis? Lo que el texto destaca es que su lucha no es solo por preservar una danza o un idioma, aunque también lo hacen. Su cultura es un escudo activo. Cuando defienden su territorio ancestral frente a megaproyectos turísticos que quieren desplazarlos, lo hacen cantando en su lengua, usando sus rituales, movilizando su estructura comunitaria. La cultura no es un adorno, es el motor de su resistencia política y la base de su reclamo de justicia. Están diciendo, no pueden quitarnos esta tierra, porque esta tierra es parte de lo que somos. Está en nuestra música, en nuestra comida, en nuestros ancestros. Es usar la identidad como un argumento legal y moral. Fascinante. ¿Y qué hay de los jóvenes en las ciudades? El texto habla de artistas urbanos. Sí, y es un contraste muy interesante. Pone el ejemplo de colectivos de jóvenes en barrios marginados
que usan el muralismo, el hip hop o el teatro callejero. En lugar de replicar estéticas de afuera, están pintando en las paredes los rostros de líderes indígenas como Berta Cáceres, están escribiendo letras de rap que denuncian la corrupción con nombres y apellidos, o que cuentan la historia no oficial, la historia de sus barrias. Están creando nuevos símbolos. Totalmente. Nuevas narrativas de orgullo y denuncia donde antes solo había paredes grises y silencio. Me llama mucho la atención el ejemplo de las organizaciones campesinas que protegen las semillas nativas de maíz. El texto lo eleva de una simple actividad agrícola a un acto cultural y político. ¿Por qué es tan importante? Mía construida a su alrededor. Proteger las variedades de maíz criollo frente a las semillas transgénicas de las grandes corporaciones es un acto de soberanía alimentaria, sí, pero también es un acto de soberanía cultural. Es defender una forma de entender la vida, la comunidad y la relación con la tierra. Es decir, nuestro conocimiento como agricultores, heredado por siglos, es valioso y no vamos a dejar que desaparezca. Entiendo. Y todas estas tribus, ¿cómo logran que sus acciones, que podrían parecer pequeñas o aisladas, tengan un impacto en algo tan grande como la identidad nacional? O sea, ¿cómo se conecta un mural en un barrio con la lucha contra la corrupción a nivel estatal? Esa es la pregunta del millón. Y el análisis sugiere que la clave está en que estas comunidades no solo están preservando tradiciones como si fueran reliquias, las están actualizando, les están dando un propósito y un significado en el presente. Está construyendo un puente entre generaciones. Exactamente. No está diciendo tienen que escuchar la música de sus abuelos, está diciendo la fuerza de nuestros abuelos puede sonar así hoy, puede hablar de los problemas que ustedes enfrentan ahora. Al hacerlo, demuestra que la cultura no es algo estático del pasado, sino una herramienta viva, flexible y poderosa para entender y transformar el presente. Y cada vez que un grupo hace eso, le ofrece al resto del país un nuevo espejo en el que mirarse, un nuevo motivo para sentir orgullo en lugar de vergüenza. Entonces, si estas tribus culturales son la chispa, como sugiere el texto, ¿cómo se convierte esto en un movimiento a gran escala? ¿Cómo se apoya para que no se quede en esfuerzos heroicos pero aislados? El análisis, afortunadamente, no se queda en el diagnóstico, sino que propone una especie de hoja de ruta. Sí, y esa es una de sus mayores fortalezas. Pasa del análisis a la acción. Propone varias líneas de trabajo muy claras. La primera, y quizás la más fundamental, es la educación cívica. Ok, la primera propuesta es la educación cívica, pero eso puede sonar a la típica clase de historia aburrida que muchos recordamos con poco entusiasmo, memorizando fechas y nombres. ¿Qué tiene de diferente el enfoque que propone el texto? Es un enfoque radicalmente distinto. No se trata de memorizar los próceres de la independencia, sino de integrar la identidad cultural de forma transversal en todo el sistema educativo. Que un niño en la capital, en Tegucigalpa, aprenda sobre la cosmovisión mixquita, que entienda la estructura social de los tolupanes, que cocine un platillo lenca. Se trata de enseñar el orgullo por la diversidad real del país, no solo una historia oficial homogenizada. El objetivo es que las nuevas generaciones se reconozcan en esa pluralidad y la valoren como la mayor riqueza de la nación. Tiene sentido. Se trata de construir un nosotros mucho más amplio y diverso. La segunda propuesta se enfoca en los medios de comunicación. Así es. El análisis plantea la necesidad de apoyar activamente a los medios de comunicación comunitarios y digitales. Las radios en las aldeas garífunas que emiten en su lengua, los blogs de jóvenes que cubren la escena del rock local, los canales de YouTube que documentan las tradiciones orales. Estos medios son vitales porque cuentan las historias que los grandes conglomerados mediáticos ignoran. Son las voces del territorio. Fortalecerlos es una forma directa de romper el monopolio de la narrativa y mostrar las múltiples caras de Honduras. Luego el texto usa un término que me encantó, guardianes de la memoria. Suena poético, pero ¿qué significa en términos prácticos? ¿Quiénes son y cómo se les apoya? Son esas personas que son bibliotecas vivientes. El texto habla de las ancianas parteras, de los maestros artesanos que conocen técnicas que están a punto de extinguirse, de los músicos que conservan melodías antiguas, de los curanderos que guardan el saber botánico de la selva. La propuesta es reconocerlos oficialmente y financiarlos como lo que son, patrimonio vivo de la nación. Wow. Imagina lo que significa para una comunidad que una partera
que ha traído al mundo a 3 generaciones, reciba un fondo del Estado no como caridad, sino como un salario para formar aprendices. No solo se salva un conocimiento médico ancestral, se está enviando un mensaje potentísimo. Tu saber importa, tu historia es valiosa, eres un pilar de nuestra cultura. Eso es increíblemente poderoso. Y nos lleva a la última propuesta, que me parece la más audaz. La lucha cultural contra la corrupción. Esto va mucho más allá de crear nuevas leyes o fiscalías. ¿Cómo se lucha contra un monstruo como la corrupción usando la cultura? Es la idea más innovadora del texto. Propone usar los grandes símbolos culturales hondureños como armas en campañas de sensibilización que conecten la ética con la identidad nacional. Por ejemplo, en lugar de un anuncio genérico que diga «no robes», crear una campaña que use la imagen del maíz como metáfora de nuestras raíces, de lo que nos nutre. El mensaje sería «corromper es envenenar la raíz que nos alimenta a todos». O usar la guacamaya roja, el ave nacional, no solo como un animal bonito, sino como un símbolo de la belleza colectiva que la corrupción destruye. O la ceiba, que el texto menciona como un árbol sagrado. Exacto. La ceiba, con sus raíces profundas y su copa inmensa que da cobijo, como una metáfora de la integridad y la fortaleza comunitaria. La idea es cambiar el relato. En lugar del cínico, el que no tranza no avanza, el mensaje que se debe construir es: ser hondureño es ser íntegro, como una ceiba. Es cuidar la belleza de todos, como una guacamaya. Se trata de apelar a un sentido de pertenencia mucho más profundo, de hacer que la corrupción se sienta no solo como un delito, sino como una traición a la propia identidad. Es una batalla por el sentido común, y esa batalla se libra fundamentalmente en el campo de la cultura. En resumen, y para ir concluyendo, el mensaje central de este análisis es que poner atención a la identidad cultural en un país como Honduras no es un lujo. No es algo folclórico o secundario, que se pueda atender después de resolver los problemas importantes, como la economía o la seguridad. Es, de hecho, una estrategia central de resistencia ética y de reconstrucción social. Esa es la conclusión. El argumento final es que fortalecer lo que significa ser hondureño, en toda su increíble diversidad, rescatando la memoria histórica y siempre con un enfoque de justicia social, es una de las vías más poderosas para reconstruir un pacto social. Un pacto que no esté basado en el individualismo y el saqueo, sino en la dignidad y el cuidado mutuo. El texto cierra con una adaptación de un dicho popular que creo que lo resume todo de manera brillante. Un pueblo que olvida quién es, fácilmente acepta que otros decidan por él. Y eso nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Si la cultura puede ser, como sugiere este análisis, una especie de sistema inmune social contra un mal como la corrupción, ¿qué otros desafíos profundos que enfrentan nuestras sociedades, la desigualdad, la polarización, la crisis ambiental, podrían empezar a sanarse si pusiéramos en el centro de nuestras estrategias la tarea de fortalecer, celebrar y entender nuestras propias identidades locales?